Muy buenos días a todos y todas las que nos acompañan en el día de hoy. De parte de Wins Colombia, les damos la bienvenida a nuestro primer webinar de este año 2025. Un feliz año pues para todos los que nos siguen en nuestra comunidad a través de las diferentes redes sociales. Bueno, hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Si recuerdan, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer algunos webinars de manera mensual, eh, protagonizando y reforzando el papel de la mujer en las diferentes actividades del supply chain. Tuvimos mujeres que trabajan en comercio exterior, en compras, planeación de la demanda, manejando también operaciones logísticas de grandes centros de distribución, liderando proyectos de cambios de transformación digital, de implementación de tecnología. Y hoy, en este inicio de año, queremos hablar un poco relacionado con todo lo que tiene que ver el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, entendemos que hoy en las organizaciones existen diferentes clases de liderazgo, pero últimamente hablamos de un liderazgo más inclusivo, un liderazgo también más resiliente. Y para el día de hoy tenemos dos grandes invitados. Entonces, tenemos a Juan Felipe Echeverry y a Stephanie Herrera. En el día de hoy se excusa Farid Samhan, quien nos iba a acompañar. También pertenece a la comunidad de WINS y es la Supply Chain Manager de BAS Química. Sin embargo, nos mandó una excelente líder también, quien la viene apoyando en todo el desarrollo del liderazgo y las iniciativas a nivel de Supply Chain en BAS. Entonces, un gusto saludarte, Juan Felipe, Stephanie igualmente. Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a tener pues una charla muy activa. Esperamos que también desde el público nos puedan colocar algunas de sus preguntas para hacerlas pues durante el desarrollo del web. Bueno, entonces presento a Juan Felipe. Juan Felipe, gracias. Nuevamente, un gusto también saludarte. Juan Felipe es especialista en equidad de género, diversidad e inclusión, con más de 20 años de experiencia trabajando en diferentes empresas privadas en América Latina. Ha liderado varias estrategias de comunicación, políticas públicas y responsabilidad social empresarial para impulsar la igualdad de género. Es magíster en desarrollo humano con estudios de interseccionalidad y comunicación para el cambio social. Ha colaborado con ONU Mujeres, USAID, FIDA, PAT, en iniciativas con sectores empresariales, comunidades indígenas y afrodescendientes. Y Stephanie Herrera es profesional en negocios internacionales, especialista en gerencia internacional, con más de 10 años de experiencia en comercio exterior y logística. Ha tenido pues la oportunidad de trabajar en el sector privado y público y actualmente trabaja en el área de Supply Chain Excellence y Performance Manager en BAS Química. Entonces, un saludo, muchas gracias y bueno, nuevamente gracias por estar aquí. Gracias, Carolina, por la invitación. Bueno, entonces, desde hace algún tiempo, pues escuchamos de un concepto que se llama DI, ¿sí? Juan Felipe, relacionado con todo el tema de diversidad, equidad y género, equidad e inclusión. Eh, en el sector logístico a veces no es tan común, digamos, que interiorizar estos conceptos y nos parece súper interesante que tú que ya has tenido una experiencia en implementación de estrategias, de políticas, ambientemos un poco pues a nuestro público y nos cuentes cuál es ese origen del concepto, cuál ha sido pues realmente también la importancia y cómo ha venido impactando este concepto pues en la sociedad. Entonces, si nos puedes abordar un Claro que poco y sí, aterrizar, gracias. por supuesto. Bueno, pues primero nuevamente muchas gracias a ti, Carolina, y a todo el equipo de WINS por esta invitación. Que creo que a quienes nos gusta este tema y trabajamos en él, yo siempre digo que estamos es como pedagogizando y explicando de qué consiste, porque muchas veces como son temas muy nuevos o conceptos muy nuevos, se corre el riesgo, digamos, de tergiversar o de que no se entienda bien. Digamos, como tú dices, el DEI es diversidad, equidad e inclusión social también. Algunas veces le incluimos la P de pertenencia. Y empezamos por hablar de diversidad
básicamente por reconocer que todas las personas somos diversas. Entonces, a veces cuando hablamos de diversidad, la gente dice, ah, diversidad sexual. Y yo digo, bueno, esa es una diversidad, entre muchas otras, porque todas las personas tenemos un género, un origen geográfico, unas condiciones de salud, unas más incapacitantes que otras, una edad, tenemos también una orientación sexual, una pertenencia étnica, y eso y esa diversidad es la que enriquece nuestra sociedad. Y en ese sentido, si yo llevo esa diversidad, por ejemplo, al ámbito corporativo, pues enriquece las empresas. Yo siempre digo que, por ejemplo, si pues, vamos al núcleo más básico de la sociedad, que es la familia, pues en una familia hay diversidad. Si hablamos de una familia, digamos, heterosexual, hay un hombre y una mujer, seguramente algunas veces de un origen geográfico distinto, de formas de crianza distintas, y si tienen hijos o hijas, pues hay otras diversidades porque son las edades y a veces inclusive comemos cosas distintas, a alguien le cae mal una cosa y la otra, entonces ahí hay una diversidad, incluso nosotros mismos como seres humanos tenemos una microbiota que es diversa y entre más diversa es la microbiota, yo sufro del estómago, entonces me lo sé de memoria porque mi gastroenterólogo siempre me lo dice, entre más diversidad tengas en lo que comas, más saludable vas a ser. Y así pasa en la sociedad, así pasa en las empresas. Entonces, ese es el primer concepto, el de la diversidad. El segundo concepto es el de la equidad. Y ese concepto de la equidad incluso se reconoce en el caso de Colombia y en la mayoría de países en la Constitución, y es que somos iguales en derechos, sí, pero la misma Constitución en el caso de Colombia reconoce que no para todo el mundo es igual de fácil acceder a derechos, y es por eso que se requiere la equidad. Cuando digo que no para todo el mundo es fácil acceder a derechos, es que todos tenemos derecho a la educación, pero no es lo mismo para personas que habitamos en centros urbanos que podemos pagar el colegio de nuestros hijos, a alguien, por ejemplo, en el ámbito rural que tiene que ir a buscar el colegio o la escuela de su hijo y esa escuela queda a 1 o 2 horas caminando. Ahí cuando hablamos de equidad es qué hago yo para que esa persona pueda tener las mismas posibilidades que el resto de las personas. Entonces la equidad implica hacer algo diferente para poder garantizar esa igualdad en derechos. Y finalmente hablamos de la inclusión y es lograr que todas las personas cuando entramos a trabajar a un espacio, cuando entramos a la sociedad, cuando estamos en una relación, nos sentamos realmente incluidos. Y ahí yo siempre acuño un término y es la verdadera inclusión, porque a veces, por ejemplo, las empresas digo, quiero que haya más mujeres, pero no hago una labor de que esas mujeres, cuando están en la empresa, sean tenidas en cuenta, que sus opiniones sean tenidas en cuenta, sean valoradas, o que, por ejemplo, ganen el mismo salario que el par que tiene la misma experiencia y que hace la misma labor. Esa es la inclusión. Es cuando yo consciente de la diversidad y consciente de la equidad, logro que una persona que trabaja conmigo se sienta realmente incluida, participante y que puede ser quien decide ser o quien es según el contexto, la edad, ese tipo de cosas. Creo que ese es como muy en resumen lo que es diversidad, equidad e inclusión. Antes se hablaba de equidad de género, que también es importante, antes se hablaba de enfoque diferenciales, pero hemos ido acuñando esto para entender que se requiere no solamente pensar en términos de hombre y mujer, sino que las mujeres y los hombres podemos tener edades y diferentes características. También por eso hablamos de interseccionalidad. Y es que yo como ser humano tengo varias características y que se requiere pensarnos desde esa diversidad, uno, para garantizar derechos, pero sobre todo en el ámbito corporativo, porque así le sacamos más gusto, más jugo, por decirlo de alguna forma, y potenciamos más el talento, porque el talento entre más diverso sea y mejor se acople en esa diversidad y mejor puede hacernos crecer las empresas. Quizás más adelante podemos hablar de cifras y estadísticas que nos permiten resumirlo, pero no quiero extenderme en la palabra para poder que podamos seguir con la conversación. Juan Felipe, hablabas de una palabra muy importante que ahorita se está incluyendo y es la pertinencia. Entonces, para no dejar, digamos, que el concepto fue muy claro, digamos que en tu explicación, esa P de pertinencia que involucra. Claro, la P de pertenencia implica es cuando yo ya siento que soy partícipe de, porque una cosa es que a mí me incluyan y otra cosa es que yo me sienta que soy parte importante y fundamental de una cadena productiva, por ejemplo, o que soy parte importante y fundamental de una sociedad. Entonces, la pertenencia es cuando yo siento que pertenezco a una organización, pero que además puedo decir que pertenezco con todas las características que yo tengo y que esas características que yo tengo, lejos de que sea un objeto un objeto de discriminación o de vulneración, por el contrario, son objeto de reconocimiento y de valoración. Entonces esa es la pertenencia, es como ya la cúspide cuando yo digo como, wow, yo aquí en esta empresa soy del origen geográfico que sea, de la edad que sea, de la orientación sexual que sea, y eso
no es importante, porque lo importante es todo el capital humano que traigo con eso y me permiten ser y decir lo que soy como soy. Esa es como la cúspide a la que estamos aspirando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Steffi, yo te pregunto, bueno, me contabas que ya llevas un tiempo pues trabajando en BASF. Sabemos que BASF es una de las empresas pues más importantes en el sector químico a nivel mundial y específicamente también en Colombia tiene una gran referencia. Cuéntame estos temas de diversidad, equidad e inclusión bajo el concepto que también pues nos lo explicó Juan Felipe, cómo se empezó a interiorizar en BAS y cómo se ha incorporado ese concepto en supply chain, que creo que es importante también que nos cuentes un poco pues como la experiencia. Claro que sí, Carolina. Bueno, muchas gracias pues por la invitación. Buenos días para todos y para todas. Para contarles un poquito, bueno, BASF tiene una política de diversidad, equidad e inclusión que incluye diferentes tópicos y grupos de afinidad que mencionaba Juan en temas de generaciones, tema cultural, tema de género. Todos estos tópicos y estos grupos de inclusión nos han llevado a crear una verdadera cultura de inclusión dentro de la organización. BASF comenzó a implementar estos programas hace ya más de 10 años y hay un grupo de afinidad importante que nosotros llamamos Women in Business. Este pilar tiene como objetivo fomentar el liderazgo femenino dentro de la organización. Actualmente BASF tiene un target al 2030 del 30% de mujeres en posiciones de liderazgo. En América del Sur ya superamos esta meta, estamos cerca del 37% y en Colombia tenemos el 32% de mujeres en posiciones de liderazgo. Digamos que venía de una política global, de una política regional y localmente Faridi, como líder de supply chain y logística, comenzó a trabajar también en ese sentido, creando un programa que se llama Juntos por la Equidad de Género, vinculando así o logrando permear esta cultura de inclusión que tiene BASF a nuestros proveedores de servicios logísticos. Este programa busca promover la igualdad de género en la cadena logística de BASF, fomentando la participación de nuestros aliados estratégicos. El programa nació en 2023 con algunos pilotos, algunos proveedores. Actualmente tenemos el 70% de nuestros proveedores vinculados al programa, en alcance tanto en Colombia como en Ecuador. Y con cada proveedor lo que hacemos es fijar algunos objetivos para lograr incluir mujeres en las operaciones logísticas, tanto en posiciones operativas como montacarguistas, conductoras, operaciones de piso en bodega y también en posiciones de liderazgo. Que buscamos también sensibilizar a todos nuestros proveedores, llevar ese mensaje que tiene BASF de equidad de género a nuestros proveedores y lograr un poco como romper esas barreras y esos sesgos inconscientes que siempre hemos tenido pues en el sector logístico, que ha sido pues tradicionalmente masculinizado. Y estamos buscando también llevar ese mensaje a nuestros proveedores. Desafíos hemos tenido varios, ha sido un camino de aprendizaje tanto nuestro como con la experiencia que logramos tener con nuestros aliados estratégicos y bueno, trabajando también para ir haciendo frente a esos desafíos que hemos tenido en la implementación del programa. Ok, Steffi, yo te pregunto, ¿no ha sido fácil, digamos que permear estos conceptos en los diferentes proveedores de la cadena de suministro de BAF? ¿Cómo han venido generando pues este proceso, o sea, esa sensibilización a través de charlas, acompañamientos, y cómo han podido hacer ese clic y ese cambio un poco en la mentalidad de esos proveedores? Claro que sí, mira, el programa está estructurado como en varios pilares. El primer pilar es sensibilización, entonces vamos con ese mensaje, esa primera charla con el proveedor, explicamos cuáles son los objetivos, qué nos mueve a trabajar en ese sentido. También tenemos, cuando el proveedor decide vincularse, trabajamos también en sesiones de capacitación, digamos que con el equipo nuestro de recursos humanos, que también tiene una amplia experiencia en temas de diversidad, equidad e inclusión, nos apoyamos para que nos ayuden a estructurar una capacitación completa para nuestros proveedores y vamos acompañándolos en ese camino de colaboración, porque finalmente es un espacio donde colaboramos nosotros como compañía, pero también aprendemos de la experiencia de ellos. Y finalmente, el último pilar es el tema de monitoreo y evaluación.
Por eso fijamos esos objetivos y esas metas y hacemos algunas sesiones en el año para ir acompañando, ir midiendo cómo van esos objetivos que nos fijamos, qué dificultades han tenido los proveedores y cómo podemos apoyar para solucionar esas dificultades o esos desafíos que naturalmente se presentan en la implementación de estos programas. Ok. Hablabas de un 70% de los proveedores. ¿Eso en cuánto tiempo se ha logrado, digamos, que llegar a ese número? Sí, el programa empezó con un piloto en 2023. El programa lleva aproximadamente año y medio. Digamos que en ese año y medio hemos logrado vincular el 70% de los proveedores en ambos países que tenemos responsabilidad, tanto en Colombia como en Ecuador. Entonces ha sido aproximadamente un camino de año y medio. Ok, bueno, acá tenemos mujeres conectadas de diversas comunidades de WINS. Nos acompañan mujeres de Chile, también de Ecuador. Entonces, importante que tengamos en cuenta también como estos ejemplos, porque cada una es responsable también desde el rol que está de cómo podemos permear estos temas y bajarlos a una implementación en las diferentes cadenas de suministro. Yo quisiera contarles un poquito de WINS y WINS cómo ha venido trabajando los temas de diversidad, equidad e inclusión. WINS es una iniciativa a nivel internacional que nace en Perú, nace alrededor de hace 5 años, en plena pandemia, y varios países de la región como Ecuador, Chile, Panamá, República Dominicana, Colombia, poco a poco nos hemos venido adhiriendo a este tipo de iniciativas. No es un tema de moda, simplemente lo vemos como una oportunidad realmente como líderes de la cadena de suministro de poder apropiar este concepto y poderlo desarrollar a lo largo de las diferentes cadenas de valor. Creo que acá es muy importante y decía algo Juan Felipe y es cómo llevamos este concepto y lo interiorizamos. Muchas veces cuando hablamos de DI y Juan ahorita de pronto también, si nos puedes aportar un poco con tu experiencia, no ve que siempre las multinacionales o empresas que están presentes en otros países son las que vienen liderando el tema y hay una oportunidad muy grande de poder también aterrizar estos temas a la industria local en cada uno de los países, no dejarlo pues como una iniciativa que es muy internacional, sino también apropiarla y poderla desarrollar. Yo les cuento acá un poco de datos y estadísticas que hemos sacado a través de las comunidades WINS y solamente el 39% de las mujeres que hoy están en WINS y que trabajan en las organizaciones tienen desarrolladas e implementadas iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces tenemos un espectro muy grande de llevar este concepto directamente también a nuestra área, que es la cadena de suministro. Entonces, Juan Felipe, cuéntanos cómo realmente podemos aterrizar y permear un poco más este concepto y hablar de que es un concepto que en la integralidad de la cadena de valor podemos desarrollar. De acuerdo, y creo que tú tocaste un tema muy importante, Carolina, y son dos cosas. Yo creo que hay que lograr que nuestros liderazgos comprendan que, uno, estas apuestas por la diversidad, la equidad y la inclusión son apuestas, uno, desde el ser, entender que yo como ser humano tengo el derecho, la posibilidad de transformar y de transformarme. Y que, por ejemplo, cuando uno dice hagamos estrategias de accesibilidad para personas en situación de discapacidad, es pensar que puede ser que yo hoy no tenga una discapacidad, pero me puedo caer por las escalas y puedo entrar en situación de discapacidad. Y es, uy, si hubiera hecho esa estrategia de accesibilidad, no estaría sufriendo hoy. Eso uno. Pero dos, es porque es algo rentable. Es también un negocio. Es decir, incluir estos enfoques efectivamente, y está demostrado por estadísticas, por estudios internacionales y por estudios que también ya hemos empezado a hacer en Colombia, que aumenta la productividad, que aumenta la competitividad, que reduce, por ejemplo, los costos asociados a algunas enfermedades de salud ocupacional, porque cuando yo integro de verdad, hago inclusión verdadera, se generan unos ambientes de trabajo mucho más sanos, si soy efectivamente incluyente y si efectivamente hago lo que tú dices, estrategias o políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y muchas de las enfermedades, digamos, de salud ocupacional tienen que ver con ambientes de trabajo que, no, que son hostiles y que podrían reducirse si se aplican políticas y estrategias de equidad, diversidad e inclusión. Pero al mismo tiempo, porque, por ejemplo, hay unos costos asociados a la rotación de personal.
Cuando yo no me siento cómodo, cómoda en un ambiente de trabajo porque me siento excluido, excluida, discriminado, discriminada, yo me voy y la rotación de personal cuesta en promedio el salario de esa persona que se va, vuelve y me cuesta a mí como empresa todo el proceso, y eso está, digamos, ya medido, todo el proceso de volver a contratar a una persona, de volverla a seleccionar, de volverla a entrenar, de toda la capacidad instalada que se pierde. Entonces creo que eso también es un costo que es muy importante. Pero al mismo tiempo, si hablamos de la gran cadena, cuando yo aplico los conceptos de diversidad, equidad e inclusión a mi cadena de valor, a mi cadena de abastecimiento, por ejemplo, y empiezo a identificar o a desarrollar actividades para potenciar a mi proveeduría, yo logro inclusive reducir costos, porque muchísimas veces me toca traer productos de muy lejos, porque no estoy aplicando una estrategia de diversidad, equidad e inclusión en mi cadena de abastecimiento. Y entonces eso también puede ayudar a minimizar costos, sobre todo en condiciones complejas geográficamente y de transporte como las que vivimos en Colombia. Entonces creo que ese es un aprendizaje. Yo, digamos, parte de mi experiencia ha sido con el sector de la construcción, con el sector de las confecciones, con el sector de la banca, con el sector de los medios de comunicación. Y por supuesto es un proceso gradual de entender. Yo siempre digo, uno debe llegar a a las compañías, uno escuchando la preocupación, la duda, el dolor que puede tener esa persona, esa empresa o esa área, la preocupación que tenga como este tema lo estoy escuchando, pero siento que es rarísimo, yo no entiendo. Entonces, en la medida en que uno logre explicar, pedagogizar, uno va logrando que se vaya subiendo ese conocimiento a quienes toman las decisiones al C-Level y que el C-Level diga como, uy, venga, es que esto aplica, apunta a mi PIG también. Y como apunta a mi PIG me permite crecer. Tú lo decías, a veces viene desde afuera, pero qué importante es que también lo tropicalicemos, digamos, porque nuestras realidades son muy distintas a las realidades de los otros países y tenemos mucho que aportar y mucho que podemos contar. Paro por ahí porque sé que después vamos a hablar de los temas de liderazgo y creo que ahí lo podemos completar. Gracias, Juan Felipe. Y algo que tú dices pues, es muy cierto, y acá creo que tomo el caso y decías, va a tener impactos en menores costos. Cuando se habla de logística, siempre hablamos de cómo mantener un muy buen servicio, ¿sí? En cuanto a la entrega de productos, pero también al menor costo posible. Y algo acá que nos dice si es, mira, estas políticas y estas iniciativas pueden conllevar a una disminución de costos. Y aquí algo también muy importante para las que hoy están también asumiendo cargos de compras, de comercio exterior, de relación con proveedores, podemos permear y también lograr que estos temas puedan involucrar al desarrollo pues de esa proveeduría que es muy importante y va a tener también algún impacto pues a nivel de costos. Stephanie, yo te hago una pregunta y me pareció muy interesante y es esas metas propuestas de tener mujeres líderes en un porcentaje y ya sabemos pues que Colombia ya lo cumplió. A nivel de otros niveles más a nivel táctico, a nivel operativo. El programa también tiene propuestas de definición de algunas metas y cómo la están haciendo y cómo la están monitoreando para poder cumplir esas metas. Claro que sí. Bueno, digamos que con nuestros proveedores y también dependiendo de del desarrollo y madurez que tenga cada proveedor en estos temas, fijamos algunos objetivos y metas. Particularmente, por ejemplo, en BASF, en el área de Customer Care, por ejemplo, siempre ha sido un área que han habido muchas mujeres y la equidad también es hacia los hombres. Entonces, ¿cómo incluimos hombres en nuestra operación de Customer Care? Y ha sido un trabajo también que hemos hecho, ese ha sido uno de nuestros objetivos también, incluir hombres en esa operación puntual de servicio al cliente. Entonces vamos trabajando con los objetivos, los vamos fijando de acuerdo a la realidad y a un diagnóstico que hacemos tanto internamente en BASF como en esa jornada de sensibilización y capacitación con nuestros proveedores. Ok. También acá les quiero contar que algunas cifras que hemos sacado en WINS Colombia reflejan, y acá pues bajo los conceptos que también maneja Juan Felipe, y es a nivel estratégico y táctico de los cargos que hoy se lideran en supply chain, por ejemplo, un jefe, un director, un vicepresidente, a nivel directivo, digamos que ya estamos en un tema paritario.
50-50, ¿sí? Hombres, mujeres participando y siendo líderes de cadenas de suministro y de supply chain en distintas organizaciones. Cuando vamos a lo táctico, es decir, coordinadores, analistas, también estamos ya viendo una proporción muy similar de un 50-50, más o menos hombre y mujer, y va muy en línea de lo que dice Stephanie. Pero cuando ya miramos en logística, las operaciones que hoy están en centros de distribución, que demandan todo el tema del alistamiento de los productos, en el caso de operadores logísticos, las personas que arman promociones o hacen maquila de productos, ahí tenemos una brecha muy grande y es que el gran porcentaje siguen siendo hombres y las mujeres en un porcentaje menor, podríamos decir que estamos en un 87 hombres, un 13% mujeres en Colombia. Entonces, ahí viene un papel muy importante como nosotras líderes, también que pertenecemos a la cadena de suministro, que pertenecemos a esta organización WINS, independiente si pertenecemos a WINS o no en cada uno de los países, pero tenemos un rol muy importante y es cómo hacemos realmente para, en la parte operativa, generar, digamos que un compromiso mayor de aporte a nivel de mujeres. Entonces ya vemos mujeres que hoy se están preparando para ser mujeres montacarguistas, mujeres también siendo mujeres conductoras. Entonces, entiendo, Juan, que tú también en tu experiencia has tenido la oportunidad de apoyar y liderar esos procesos. De pronto, si nos puedes contar un poco esa experiencia de lo que ha sido llevar este tema más de la operación y de cómo podemos subirlo pues a un nivel superior. Claro que sí, bueno, creo que el punto de partida aquí es entender, y eso empata con lo que estábamos hablando hace un momento, y es que cuando tú tienes talento más diverso en todo el amplio concepto de la diversidad, tú tienes mayor conocimiento de tu mercado, que quiere decir que ese mercado al que seguramente le estás apostando, que es diverso, está representado en tu empresa. Y en ese sentido puedes tomar decisiones un poco más informadas. Muchas veces las empresas dicen, no, para eso contrato un estudio de mercado, pero el estudio de mercado te cuesta y el estudio de mercado se vence. Mientras que si tú todo el tiempo lo tienes aquí integrado, funciona mejor. Y al mismo tiempo, también, no solamente el mercado a quien le estás ofertando servicios o productos, sino también el mercado de la proveeduría que tienes. Si tú conoces cómo funciona, cómo es la forma de pensar de una región específica o de un tipo de edades, por ejemplo, en la que quizás están la mayoría de tus empleados o empleadas, es mucho más fácil poder tomar decisiones y poder liderar estos procesos. Ahora bien, ¿cómo haces tú un trabajo de inclusión, por ejemplo, de mujeres en áreas operativas? Yo he tenido la experiencia de acompañar el tema de inclusión de mujeres en el ámbito de la logística, de hombres en el ámbito de las confecciones y de mujeres en el ámbito de la construcción. Y aquí es muy importante una cosa. Por un lado, entender que no es una cosa que pase de la noche a la mañana, que si tú abres una convocatoria, por ejemplo, para contratar mujeres montacarguistas, pues las mujeres van a decir, yo montacarga nunca he usado. Entonces necesitamos es tomar decisiones o hacer acciones afirmativas de decir, yo como empresa lo quiero hacer y por consiguiente voy a formar unas mujeres y las voy a buscar para que tengan este rol. Pero en paralelo de hacer esto, yo necesito formar a esos hombres que van a ser los colegas de trabajo de estas mujeres para que esos conceptos de la masculinidad hegemónica, que se va a burlar porque ya no tiene fuerza, cuando quizás no es que ella venga a aportar fuerza, viene a aportar creatividad, innovación, formas distintas de hacerlo, pueden ser un engranaje poderoso. Lo vivimos, por ejemplo, con el sector de la construcción en Cartagena. Fue muy poderoso haber formado 300 mujeres en la construcción, haber contratado 60 de ellas en empresas y en paralelo haber capacitado en masculinidades corresponsables y no violentas a algunos a hombres de esas obras de construcción. Y que cuando llegaran los hombres dijeran como, uy, me rinde mucho más ahora. ¿Por qué? Porque es que resulta que yo estoy súper muy a la carrera, porque yo tengo mucha velocidad, pero no me fijo en los detalles y había mucha devolución. En cambio, ahora juntamos mi velocidad y mi experiencia con la atención al detalle que han tenido las mujeres, porque, digamos, puede ser que sea un estereotipo, pero como están nuevas acá, se están fijando más en detalle porque quieren quedarse aquí. Y lo mismo, por ejemplo, nos ha pasado con el sector de montacargas, con algunas empresas en Medellín, donde tuvimos una experiencia muy interesante de esa vinculación. O tuvimos con el sector de las confecciones, donde algunas mujeres no se quisieron contratar para las máquinas, sino que se contrataron más bien para ser parte del proceso de embalaje de
de maletas, de maletines. Y ahí lo que hicimos fue hacer una formación tanto a quienes iban a trabajar con ellas, como a quien iba a supervisar, como al área de talento humano en las diferentes áreas, para que cuando esa mujer llegó y se incorporó, nadie le pareció como raro que ella llegara, sino que le pareció que era lo normal y eso se convierte en una, en una normalidad. Obviamente, y ahí también implica una revisión de una cosa es que yo haga un llamado de atención frente a la calidad de tu trabajo y otra cosa es la forma en la que lo haga para que no quede como un tema de acoso. Es por eso que es tan importante que los liderazgos entiendan que no solamente es hacerlo, es saberlo hacer. Por eso son tan importantes las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Esas políticas tienen que trabajarse en la gestión del talento humano, en la proveeduría, en el sistema de compras. Tiene que incluir protocolos de prevención de discriminación y acoso, que en principio parece como, uy, qué cosa tan complicada, pero cuando uno ve que eso realmente redunda en un mejor clima laboral y más productividad, uno dice, venga, este esfuerzo valió la pena. Y vuelvo, insisto, y me apuntó a mi PIG. Súper. Bueno, no, muy interesante. Bueno, hablemos un poco de liderazgo. Y acá Steffi pertenece a una generación, que es la generación millennial, y les cuento acá un poco. En logística tenemos un mix de generaciones, ¿sí? Entonces, tenemos generación X, millennial y generación Z. Steffi está en la generación millennial en este momento, entonces cuéntame para ti qué ha sido ese liderazgo inclusivo, cómo lo vienes hoy apropiando y permeando también como mujer que hoy trabaja en logística en una organización. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco. Claro que sí, mira, el liderazgo es un factor clave para poder multiplicar todas estas políticas y estas estrategias de diversidad, equidad e inclusión y que realmente pueda sentirse dentro de la organización un entorno inclusivo. Es muy importante que el equipo de liderazgo esté alineado y pueda comprometerse pues con estas políticas para hacer frente pues a los desafíos que mencionaba Juan hace un momento de cómo doy visibilidad a estas posiciones operativas, por ejemplo, y que las mujeres puedan identificar una oportunidad en siendo montacarguistas o conductoras y demás. Entonces es muy importante que el liderazgo esté comprometido y alineado con estas políticas. Desde mi experiencia, siento que ha habido un avance en estos años que llevo pues en el mercado laboral. Se hablan de estos temas al interior de la organización, de las organizaciones que he estado, en este tipo de espacios también. Que hablemos de estos temas hace que el mensaje llegue a muchas más personas, a muchos más líderes y que decidan tomar el camino pues, de implementar estas políticas de diversidad, equidad e inclusión. Particularmente las mujeres tenemos muchos roles, madres, hijas, esposas. Entonces el liderazgo debe tener esa sensibilidad de todos los roles que juegan las mujeres para que puedan llevar a cabo esas acciones específicas y que las mujeres también logren tener una vida en equilibrio. Entonces, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, desde mi generación, siento que estamos trabajando en abrir esos caminos, en continuar abriendo esos caminos para la implementación de estas políticas de diversidad, equidad e inclusión. Ok. Bueno, hace poco leí que las nuevas generaciones, ahorita para poder ingresar a compañías y también elegir bien en los procesos de selección, están mirando, y acá le pregunto yo a Juan Felipe, mucho el tema de si trabajan en los temas de diversidad e inclusión, si son empresas que promueven la sostenibilidad. Digamos que ahorita hay otros valores agregados que las nuevas generaciones están buscando también para poderse ubicar laboralmente. Entonces, esto nos implica pues una madurez de los liderazgos. Ya no tenemos liderazgos pues que son rígidos, cuadriculados, sino que también la tendencia nos lleva a crear equipos muy inclusivos, diversos, y a pensar en un liderazgo totalmente con un propósito que genere impacto y sea muy distinto a como lo manejábamos hace algunos años. Entonces, con esos cambios de liderazgo, cuéntanos, Juan Felipe, y es cómo podemos interiorizarlo. Y acá el mensaje yo creo que es para toda la audiencia que está de diferentes países que nos acompañan, más que todo de Latinoamérica, y es cómo podemos incorporar un liderazgo inclusivo y hacer estos cambios eh, en las organizaciones. Vale, yo empezaría por decir un para qué hacerlo.
Y porque, digamos, que muchas veces cuando uno dice, no, es que las personas más jóvenes es difícil que se adapten, no les gusta seguir normas, y yo creo que la pregunta no es esa, o bien, la afirmación no es esa, la afirmación es, ¿qué podemos hacer para que se quieran quedar? Y eso tiene que ver sobre todo con lo que tú decías, con que efectivamente sean espacios inclusivos, sean espacios donde yo me sienta que puedo ser quien quiero ser o quien soy, sin sentir discriminación, pero muy importante que yo pueda aportar al crecimiento de una corporación. Porque muchas veces eso es lo que pasa, que los liderazgos tradicionales son de seguir normas y órdenes, muchas veces muy resistentes al cambio y a la innovación. Y lo que pasa con las nuevas generaciones, en cambio, es que son generaciones que crecieron con el uso de la tecnología y la tecnología que nos trae todo el tiempo innovación, todo el tiempo cambio, todo el tiempo flexibilidad. Y eso es lo que, digamos, lo que vienen a traer las nuevas generaciones. Y eso es lo que aporta la diversidad, la equidad y la inclusión. Aporta innovación y cambio. Por eso cuando hablamos de que incorporar políticas de fomenta la productividad y la competitividad es porque permite resolver de manera innovadora problemas comunes. Entonces, digamos que es por eso que los nuevos liderazgos, cuando hablamos de incorporar personas más jóvenes o ampliar, digamos, hacer como pluralidad en la contratación, lo que debe hacer es como ser capaz de ser innovador, creativo, transformador, flexible, y flexible para que manteniendo, por supuesto, la filosofía y las políticas de mi compañía y mi proceso de gestión de calidad, deben ser flexibles para poder lograr sacar lo mejor de cada persona y engrandecer los procesos. También es por eso que yo siempre hablo de que cuando hablamos de temas de políticas de diversidad, equidad y inclusión, no deben quedar solamente, por ejemplo, en el área de talento humano o en el área de sostenibilidad, sino que deben ser parte del engranaje productivo de la compañía. Si yo no lo incorporo a mi sistema de gestión de calidad, si yo no lo incorporo a toda mi productividad, pues va a ser como una cosa por allá aparte y me va a ser muy difícil, digamos, que mi compañía se adapte porque va a quedar como estoy incluyendo unas personas que no sé para qué las voy a contratar. Si yo me doy cuenta que esto es útil y que me da a dar transformación y que efectivamente, pues ya lo que hablamos, todo el tema de se mejora el clima laboral, se aumenta la productividad, me es más rentable, soy más atractivo incluso para el talento. Por eso, por ejemplo, ahora cuando las empresas se certifican en Great Place to Work, hay todo un tema de equidad, diversidad e inclusión, que no es porque sí, sino porque efectivamente eso se puede medir. Entonces, yo creo que esos liderazgos tienen que ser como más sensibles a las transformaciones, a las innovaciones y sensibles también en el sentido de cómo aprovecho todo esto yo para poder crecer lo que hago, para poder que sea mucho más útil y más sostenible en el tiempo también, porque además estamos en un mundo de constante cambio y en ese sentido si mi empresa no cambia, pues le va a ser mucho más difícil adaptarse y me voy quedando por fuera. Ya, por ejemplo, tenemos cada vez más cargos y más roles que pueden ser reemplazados por una máquina. Entonces, ¿qué hago? Y así mismo va a pasar con algunas empresas. Entonces, ¿qué hago yo para poderme adaptar? Y yo ahí quisiera que, Carolina, quizás como preguntarte tú desde Wins, ¿cómo te imaginas esto? ¿Tú cuál crees que puede ser como ese aporte desde Wins a esos temas del liderazgo innovador y un liderazgo también, digamos, disruptivo, sobre todo en un tema como el supply chain que implica también mucha innovación muy rápida, pero al mismo tiempo, pues que se requiere también un tacto para poder manejar productos y servicios? Perdón acá. Ok. Bueno, yo te cuento acá, en WIN somos más o menos unas 500 mujeres las que hoy estamos en los diferentes países. Yo creo que tenemos el poder y un gran poder de ser agentes de cambio y transformadoras de todo lo que queramos hacer en la industria logística, no solamente en cada uno de nuestros países, sino también en toda Latinoamérica. ¿Y eso qué nos implica? Nos implica también cambiar un poco el chip, arriesgarnos a hacer cosas distintas, diferentes. Está visto que a veces en la industria logística nos quedamos mucho en la operatividad y poco pensamos en la parte estratégica y táctica. Y creo que estos temas de diversidad, equidad e inclusión vale la pena subirlos a un nivel, que es lo que yo siempre he dicho, y es traerlos a la mesa y estar hablando de manera estratégica. ¿Sí? Y tener aliados, que era lo que tú decías, aliados a diferentes áreas, a talento humano, a la gerencia general, que esto no se quede simplemente como una iniciativa del área de sostenibilidad, sino que también muchas de las mujeres, y acá puedo decir que algunas de las que pertenecen a Winsan en los diferentes países,
participan de los diferentes comités de equidad, diversidad e inclusión en algunas de sus empresas. Entonces, pienso que ya estamos dando un paso muy importante, pero sí necesitamos un poco acelerar este camino si queremos impactar a las generaciones futuras, como Steffi y las generaciones que vienen. Ya muchas estamos pues en las generaciones mucho más adelantadas y sí tenemos que propiciar y ser ese agente de cambio y generar esos temas diferenciales para nuestras organizaciones y para el supply chain. Desde WINS, ¿qué hacemos? Promovemos ese liderazgo, promovemos el trabajo en equipo, el networking, procesos también de mentorías. Tenemos una oportunidad muy grande y es de poder conectar con mujeres de otros países. Precisamente ayer tuvimos nuestro primer networking internacional en horas de la noche, conociéndonos entre mujeres, porque creo que acá también vale la pena contar y contar las historias, así como el grupo de Fari con Steffi han venido liderando este proceso en Colombia y en otros países, vale la pena también generar estos espacios y es de contar cómo lo hemos hecho, cuáles son esas lecciones aprendidas y cómo podemos llevarlo a la realidad. Y acá yo quisiera dejarle también una tarea a todas las mujeres que hoy están en la industria logística, independientes si son hoy líderes o no líderes en el supply chain, pero que se lleven también un mensaje y que realmente puedan empezar a interiorizar y a trabajar también programas de cómo podemos ser más equitativas, más diversas en estos cambios pues, que nos exige hoy el mercado, ¿vale? Claro, quería como retomar lo que tú acabas de decir, que creo que es muy poderoso lo que ustedes están haciendo. Luego yo aquí como desde este lado. Porque creo que si algo hace mucha falta para poder fortalecer, digamos, como esa participación, en este caso de las mujeres en un gremio, es esa sororidad, digamos, porque muchas veces hay competencia que es válida y puede ser sana, pero creo que esa sororidad es muy importante, también la empatía y finalmente poder compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, porque es, uy, ¿cómo lo hizo esta persona? Por ejemplo, la experiencia que nos está contando Stephanie es súper poderosa para poder saber que se puede. Y a veces uno piensa, bueno, pero es que se puede porque es una empresa muy grande. No, ven, yo te puedo contar cómo lo hice, pero seguramente lo podemos adaptar y ahí es clave la última, que es la mentoría, para que en esa grande pueda hacer la mentoría a una más pequeña, quizás. Que también, digamos, desde mi experiencia ha sido muy positivo, cómo logramos acompañar diferentes tipos de empresas, porque en últimas esa empresa pequeña puede ser a futuro o puede ser parte de mi eslabón como cadena productiva, como cadena, digamos, de transformación o de comercialización o de logística. Solo quería como decir eso que creo que es muy importante de ese ejercicio que están haciendo ustedes. Sí, y quisiera contarte acá, y es que, por ejemplo, el trabajo que viene haciendo VAS y de pronto otras organizaciones de involucrando a sus proveedores, ese proveedor puede ser proveedor de otras redes de valor y de otras cadenas. Entonces, lo que venimos haciendo va a impactar también a otras cadenas en los diversos países. Entonces, si uno empieza a mirar aquí también, digamos que dinámicas, ese proveedor puede conectar con el proveedor de una cadena de Ecuador, de Perú, de algunas de las mujeres que hoy están acá en supply chain, entonces el ejercicio va a ser replicable en diferentes cadenas. Y aquí yo creo que también es que estos temas se interiorizan dentro de las organizaciones, pero también van en un tema muy personal. Y es si sensibilizamos esos temas al interior como personas, como líderes, pues vamos a poder generar también esos cambios y esos impactos. Y yo acá siempre digo que tenemos una tarea muy importante y es cómo conectamos a las generaciones hacia atrás, es decir, a esas generaciones pequeñas que vienen ya cambiándoles también con todos estos conceptos. Por ejemplo, mi hijo, yo tengo un hijo de 8 años y cuando empecé también a aprender de estos temas, yo lo estoy apropiando mucho también en los temas de crianza y en los temas de educación. Entonces, esto yo creo que es un camino que hay que seguir, no hay que dejarlo atrás, porque la brecha que tenemos hoy, no solamente en mujeres, sino también en todos los aspectos de diversidad, equidad e inclusión, pues son muchos años que tenemos también que trabajar para que podamos reducir esas brechas, ¿cierto? Bueno, siguiente pregunta.
Y esta creo que es una pregunta y acá voy también invitando a quienes están que puedan hacer sus preguntas para dialogar también con Juan Felipe y Stephanie. Y es que en las últimas 3 semanas comenzamos un año muy movido y varios acontecimientos nos han llevado a replantear si estos temas de diversidad, equidad e inclusión deben continuar o no deben continuar en las organizaciones. Entonces quiero generar acá como una pregunta a Juan Felipe y también a Steffi y es, ¿para ustedes es importante seguir o no seguir en la promoción de estos temas? Y hay algunos datos que ya algunas organizaciones en ciertos países ya derribaron todos los programas de diversidad, equidad e inclusión, programas que ya venían trabajando desde hace 4 años. Entonces, ¿cuál es la apuesta presente y a futuro en estos temas? Bueno, me voy a tomar aquí la posibilidad de empezar yo. Yo siento que es un camino que no tiene que dar marcha atrás. Y creo que, insisto en que si uno ha logrado incorporar al ADN corporativo los enfoques de diversidad, equidad e inclusión y ha logrado medir el impacto que esto tiene en términos de rentabilidad, productividad y competitividad, no debería dar marcha atrás, porque además está medido que es así. Está medido que, por ejemplo, en promedio una empresa entre un 20 y un 35% se hace más productiva en la medida que integra de manera eficiente la diversidad, la equidad y la inclusión en todo su engranaje productivo, porque se resuelven problemas de competitividad, que se resuelven problemas del día a día, porque se reduce ausentismo laboral, se mejora el clima laboral y todo eso redunda en productividad y competitividad, pero además porque ahora estamos hablando de innovación. En ese sentido, resulta muy inquietante que algunas empresas se echen para atrás, más por una decisión política, cuando eso efectivamente tendrá unos costos económicos, el echarse para atrás. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ir adelante porque es rentable, pero además pensémonos otra cosa. Cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión, también hablamos de incorporar el talento más joven, que hay que incorporarlo, estamos generando empleo, pero también estamos hablando de retener el talento mayor, es decir, lo que llamamos la economía plateada. Como planeta nos estamos envejeciendo. Y en ese sentido, si no incorporamos o no mantenemos esa población de la llamada economía plateada, pues en 10 o 15 años vamos a tener una mucha cantidad de gente que ya está en edad de pensión, que no está siendo productiva y en ese sentido, y que quiere seguirlo siendo, porque además también es un derecho de pronto decir yo quiero pensionarme ya, pero que tiene toda una posibilidad de seguir aportando, y en un planeta que se está envejeciendo, entonces ¿dónde va a quedar la productividad? Porque si bien se habla a veces de que hay cosas que las pueden reemplazar las máquinas, no todo lo puede reemplazar las máquinas. Entonces, digamos que desde un punto de vista demográfico también es importante seguir aportando los temas de diversidad, equidad e inclusión. Y lo hablo demográfico no solamente por la edad, sino porque a la edad también pueden venir temas de salud que son normales con el desgaste de la edad, pero también porque cada vez a más edad somos más conscientes de quiénes somos como seres humanos. Entonces yo creo que es algo que no debe echarse para atrás, porque echarse para atrás es dejar de reconocer la esencia de lo que somos como seres humanos. Tú ahorita hablabas, por ejemplo, del tema de cuidado. Las Naciones Unidas también han dicho que en 2030 no será suficiente la mano de obra femenina, porque su mayoría ha sido femenina, para poder cubrir la demanda de cuidado que hay en el mundo, que no es demanda de niños, niñas y adolescentes, sino también demanda de personas en cualquier edad que nos estamos enfermando y que requerimos cuidado. Y eso también implica que como empresas nos empecemos a pensar el tema del cuidado que también se requiere. Entonces, voy a cerrar por allí, pero para mí es rentable, es sustentable y es sostenible seguirlo haciendo, pero también se requiere de un compromiso real que quede interiorizado en todas las esferas de una organización, no solamente como una responsabilidad de talento humano o de sostenibilidad, para que se comprenda y se pueda mapear y contabilizar esto cómo me está afectando mi PIG. ¿Que hay que hacerlo? Sí. ¿Cómo? Bueno, eso será seguramente cuestión de otro webinar para que hablemos más en detalle. Gracias. Bueno, Stephanie, ¿cómo están viendo estos cambios y esas discusiones? Y eso sí tiene alguna implicación en los proyectos que vienen manejando. Claro que sí, mira, en Vasco estamos convencidos de que este es el camino que debemos seguir, que debemos continuar, porque ya empezamos hace más de 10 años con temas de diversidad, equidad e inclusión. Tiene un impacto positivo en la sociedad
Y con este programa de Juntos por la Equidad de Género estamos impactando también varios, de hecho 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, el tema de trabajo decente y crecimiento económico, también conectando un poquito con lo que mencionaba Juan. Entonces, es un camino que no debemos abandonar. Eh, Realmente aporta mucho a la organización tener un entorno diverso, mucho crecimiento. Y aquí también aprovecho pues a invitar a todas las líderes que están conectadas para que se unan a este programa de Juntos por la Equidad de Género. Pueden contactar a Fari o me pueden contactar a mí. Nosotros tenemos una invitación y es que juntos y juntas podemos lograr una logística más incluyente y queremos invitarlos a eso. Gracias, Stephanie, por la invitación. Y bueno, si nos preguntan qué va a pasar con WINS, porque WINS también hace parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que hace 5 años, pues esta iniciativa está muy pensada también para apalancar y apoyar el liderazgo de la mujer en la industria logística desde diversos países de Latinoamérica. Y es claro que sí, seguimos, nos mantenemos promoviendo estos temas y como les decía, cada una tiene la responsabilidad también de llevarlo al interior de sus casas, sus grupos de interés, sus comunidades. Si realmente queremos trascender e impactar y generar, digamos que un supply chain más diverso, equitativo e inclusivo, pues parte también de nosotros generar esos cambios y apoyarnos entre todas como les decíamos, hoy somos 500, pero tenemos una meta de seguir creciendo y que más países se unan a estas comunidades de WINS en los diversos países. Bueno, quisiera acá de pronto leer algunos de los comentarios. No sé si tenemos preguntas importantes antes de terminar para Stephanie o Juan Felipe. Podemos abrir aquí el micrófono y claro que sí, estamos acá para escucharnos. Bueno, acá nos dicen que agradecen mucho la invitación, que se ha abordado de manera muy interesante el tema. También digamos que la reflexión que hacíamos y es de, de cómo empezar a trabajar en nosotras mismas, independiente del nivel o posición, y cómo despertar nuestra conciencia y en pensar qué estoy haciendo yo en el día a día para ayudar a las diferentes personas que están a mi alrededor y cómo incorporamos esos temas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, aquí viene un trabajo también y es cambiar ese chip y generar también esos aportes de cómo podemos aportar en estos temas a nivel de las organizaciones. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo sí quisiera hacer una pregunta a Juan Felipe, acá aprovechando su experiencia en estos temas. Sé que también este tema de diversidad, equidad e inclusión lo has llevado a comunidades, ¿cierto? Y hablabas mucho de la ruralidad, del sector campesino. Entonces, cuéntanos también, digamos, en este tipo de comunidades, cómo vienen desarrollando y apropiando esos temas, porque nos salimos un poco del esquema empresarial y vámonos a lo que es la realidad también de los países, ¿no? Bueno, yo creo que en cualquier tipo de instancia en la que uno trabaje temas de diversidad, equidad e inclusión, uno tiene que ponerse como al nivel y entender las dinámicas propias. En lo corporativo uno ajusta un poco su lenguaje y por eso yo hablaba siempre de escuchar las preocupaciones, las dudas, las inquietudes que tenga, por ejemplo, una empresa. En el ámbito rural pasa igual o en el ámbito familiar pasa igual. Estos temas muchas veces están desafortunadamente muy tergiversados por ciertas, digamos, corrientes de pensamiento, por muchas preocupaciones, por muchos miedos y en ese sentido es muy importante empezar por escuchar qué es lo que les inquieta y qué es lo que les preocupa respecto a que se aborden los temas de diversidad, equidad e inclusión. Y en la medida en que uno logra indicar, mire, esto cuando estamos hablando de diversidad es que, por ejemplo, si hablamos de equidad, estamos hablando de que ustedes tienen unas potencialidades como sector rural, pero también tienen unas dificultades, dificultades de acceso a la salud, dificultades de acceso a la educación. Eso, por ejemplo, es inequidad. Eso, por ejemplo, es una brecha social.
Entonces, por ejemplo, si hablamos de en el campo, por ejemplo, cuando hablamos de economía del cuidado, las mujeres, en todos los ámbitos, las mujeres trabajan más que los hombres en labores no remuneradas, que son las labores de cuidado que históricamente se le han puesto a las mujeres. Pero, ¿qué pasa cuando esa mujer, por ejemplo, se enferma? Uno, la dificultad para acceder a la salud, pero dos, cómo funciona la economía del hogar cuando esa persona se enferma, porque no hay quien haga los alimentos porque de repente el hombre fue educado para que él no supiera cocinar. Eso impacta su bolsillo, ¿cierto? Pero además impacta su calidad de vida. Entonces, digamos que en la medida en que uno logre encontrar esos desafíos y esas preocupaciones, logra desarrollar conversaciones de transformación que hacen entender que por ejemplo, que un hombre aprenda a cocinar o aprenda a cuidar sus hijos no lo hace menos hombre, por el contrario, lo hace una persona autónoma, autosostenible, que puede lograr un desarrollo económico que antes no se había pensado. Yo siempre cuento un caso de trabajé con el sector lechero y cuando logramos hacer como esa revisión de si lográbamos que el flujo, se diera cuenta que el flujo de caja diario lo ponía más la señora que con la leche que no se vendía, hacía quesos, que el hombre que finalmente recibiera un pago mensual empezó a cambiar la dinámica del hogar, pero al mismo tiempo la dinámica del hogar en el entendido de que si yo aprendo a cocinar, digamos, puedo tener más tiempo y esa esposa puede tener más tiempo para hacer otras cosas que hacen mi hogar realmente productivo. Si lo llevamos netamente al tema, digamos, de lo doméstico o de lo financiero. Pero al mismo tiempo también entender que así como yo hago a veces endodiscriminación en mi hogar por algunos factores, eso mismo puede pasar hacia afuera, que yo soy discriminado porque hay un desconocimiento de quién es la otra persona. Entonces, a veces en países como Colombia, donde hay todavía una discriminación hacia lo rural, pues cómo necesitamos cerrar esas brechas y cómo yo desde lo rural debo empezar también a ser consciente de que eso que estamos hablando del privilegio, de la diversidad, de la equidad y la inclusión, realmente termina por beneficiarlo a ellos y no a una persona externa que no saben quién es. No sé si con eso me hago entender. Es como llevarlo como a eso de lo más sencillo y lo más simple. Porque a veces también cuando trabajamos temas de diversidad, que incluso lo vemos súper académico, con unos términos así súper elaborados, no, necesitamos es hacerlo sencillo para que la gente lo entienda en su día a día. Sencillo y práctico, Y exactamente. práctico, exacto. Bueno, esta última pregunta va para Steffi y para Juan. Por ejemplo, en el caso de Steffi, ¿cuál ha sido ese mayor reto incorporando estos temas de diversidad, equidad e inclusión que hoy pues afrontan las organizaciones? Tú hablabas de que se viene sensibilizando a los proveedores, pero cuéntanos algún caso que haya sido pues de impacto, porque aquí tenemos, digamos que seguidores y también detractores de los temas, de este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo apropiaron y cómo lo abordaron? Sí, Carolina, ahí también hay detractores, como tú lo mencionas, y a veces de pronto en estas posiciones operativas de mujeres en operaciones de piso, en bodega, hay personas que son un poco detractores del tema porque dicen, no, la mujer no tiene la capacidad física que tiene un hombre y de pronto puede bajar la productividad. Pero ahí hacíamos la pregunta con Fari, qué herramientas necesitamos o qué generamos nosotros, qué apoyo podemos generar para que la mujer también pueda ejercer esa labor. Por ejemplo, en el tema de conductoras, nosotros tenemos actualmente unas 4 o 5 conductoras y nos dicen, pero solo son 4, pero es que antes no teníamos ninguna. Y ha sido un camino de capacitación en estas labores donde la mujer no se identificaba ejerciendo una labor de conductora de camiones de carga y ya lo está haciendo. Entonces, el camino es largo, es también de paciencia, de mucho trabajo y ahí vamos generando esa cultura y esa parte de romper los sesgos y las barreras inconscientes que tenemos también en este tipo de labores operativas para las mujeres. Entonces, definitivamente, luchar de pronto con esos detractores debido a estas barreras y sesgos inconscientes que tienen en unas actividades operativas que han sido, pues, históricamente masculinizadas. Ok, gracias. Bueno, y Juan, para Yo diría terminar. que, claro, yo diría que son dos cosas. Uno, poder lograr demostrar que ser empáticos y cuestionar nuestro privilegio no nos hace perder nuestro privilegio ni nuestros derechos, sino por el contrario nos hace ampliar la posibilidad de crecimiento humano, social y económico como sociedad, digamos, como comunidad. Entonces, digamos que romper esa primera barrera es lo más complejo. Ya cuando uno logra romper eso, el camino se va haciendo, no fácil, pero se va haciendo más llevadero.
Y finalmente, cuando uno logra además demostrar, vuelvo e insisto, con el tema de que esto impacta tu PIG, esto te puede hacer crecer, lograr encontrar ese lenguaje adecuado y lograr esa apertura para que uno pueda escudriñar en cómo hacerlo, es el reto más grande. Ya después de que se logra, el camino fluye. Ok. Bueno, pues a mis invitados de hoy, muchísimas gracias. Bastante claro y también muy didáctica la explicación y también muy práctico, pues todo lo que se está haciendo. Nuestra invitación desde WINS es a que hagamos cambios. Somos mujeres agentes de cambio que estamos hoy en asociaciones a nivel Latinoamérica que podemos generar impactos en todo el supply chain. Y acá es importante empezar a desarrollar y apropiar más estos conceptos para generar impactos positivos para nuestra sociedad. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y nos veremos en un próximo webinar.